Cuando hablamos de América Latina, nos solemos imaginar a todos los países de habla hispana, y por lo general, los solemos separar de Brasil, por ser el único en el cual creemos que se habla portugués. Sin embargo, la realidad demuestra que Brasil no es el único país de América en donde se habla portugués, y Uruguay es un ejemplo de ello. Aunque solo sea hablado en algunas comunidades del país y el idioma español sea el más hablado, el idioma y la cultura portuguesa ha tenido un gran impacto en la historia de Uruguay. De hecho, la primera colonia fundada en esta zona es de origen portugués, y estamos hablando de la colonia del Santísimo Sacramento, frente a la ciudad de Buenos Aires. Actualmente en Uruguay se hablan distintos dialectos de portugués, denominados dialectos portugueses del Uruguay, o DPU, siendo el más común el portuñol riverense. Se trata de un dialecto que tiene una gran influencia del castellano, debido a que su origen se remonta a la época de la colonización de los reinos ibéricos, es decir, el Imperio Español y el Reino de Portugal en América. Y es que en la zona norte de lo que actualmente es Uruguay existió durante años la disputa de los territorios entre las dos coronas. La historia del portugués en Uruguay comienza con la unión del Reino de Portugal con el Imperio Español, entre los años de 1580 hasta 1640, bajo el reinado de Felipe II de España. Para este momento, la frontera legal entre los reinos españoles y el portugués, acordados en el Tratado de Tordesillas, era inexistente. Esto le permitió a varios navegantes y colonos portugueses establecerse en zonas como el norte de lo que actualmente es Uruguay, zona que según el tratado le pertenecía a España, pero que gracias a la unión de los reinos ibéricos se volvió legal que se establecieran ahí, además de la cercanía de esta zona con Río de Janeiro que le permitió a los portugueses mover mercancía y asentarse más fácilmente. Los indígenas de la zona, que fueron principalmente guaraníes, se unieron a las nuevas colonias del Imperio Español por medio de las misiones jesuíticas, que eran básicamente poblados administrados por sacerdotes, el cual tenía el fin de impartir el cristianismo y la cultura europea. Allí los nativos aprendían tanto portugués como español, aunque hablaban principalmente este último. 40 años después de que el Reino de Portugal se separara del Imperio Español, es decir, en 1680, se funda la primera ciudad de Uruguay, la Nova Colonia de Santísimo Sacramento, la cual sigue hoy en día en pie. Al considerar como parte del Imperio Español la zona de Uruguay, debido al Tratado de Tordesillas, el gobernador del Río de la Plata, José de Garro, envió la movilización de tropas para desalojar a los portugueses. Entre las tropas se encontraban 3.000 indígenas enviados por las misiones jesuíticas, consiguiendo un éxito rotundo. Sin embargo, debido a las protestas por parte del Reino de Portugal y de los pobladores que quedaban en la zona, en 1701 se realiza el Tratado de Lisboa, en el cual España le regresa el control de la colonia del Sacramento a Portugal. En 1723 los portugueses tenían casi todo el control del territorio, y ante esto, el maestre de campo Manuel de Freitas Fonseca funda el fuerte de Montevideo, antiguamente llamado Montevideo, hasta que en 1724 los españoles que se encontraban en Buenos Aires desplazan no solo a los portugueses de Montevideo, poblando las zonas con más españoles, sino que vuelven a desplazar a los portugueses de la colonia del Sacramento. Durante los años posteriores, las luchas entre españoles y portugueses por tener el control de este territorio fueron exhaustivas. Y a pesar de todo, el 90% de la banda oriental, es decir, todo el territorio del este del río Uruguay, seguía siendo de población portuguesa, y sigue teniendo una mayoría portuguesa incluso después de la independencia de la Provincia Unida del Río de la Plata. Finalmente, en 1825, Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe inician una marcha emprendida por los 33 orientales para incorporar a la banda oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sin embargo, al no llegar a un ganador, tanto el Imperio de Brasil como el Río de la Plata acuerdan establecer un nuevo país que luego se llamaría Uruguay. Por esto, se podría decir que Uruguay nace de un pasado tanto portugués como español, y que su cultura está más influenciada por el pasado portugués de lo que muchos creen. Con el tiempo, el dialecto portugués en Uruguay fue obteniendo una gran influencia del español, hasta formarse el portuñol riverense, que actualmente se habla en ciudades que colindan con la frontera de Brasil, como Artigas, Cerro Largo, Bella Unión y Rivera, en una frontera conocida como Frontera de la Paz. En la mayoría de estas zonas, el habitante común y su educación se ha vuelto bilingüe, con el portugués y el español. La razón por la que el portugués fue dejado de hablar en el país y el español ganó una mayoría de hablantes
es debido a que tras la creación de la nación uruguaya, los gobiernos comenzaron a aplicar medidas de educación para impulsar el uso del español y así normalizarlo. Sin embargo, la cercanía de algunos poblados con la frontera de Brasil ha permitido la supervivencia de este idioma en el país, haciendo que se desarrollen todos los dialectos de la DPU. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Muchas gracias.